Ya, buenos días nuevamente. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. En la última clase, digamos, estuvimos conversando respecto de los tribunales ambientales. Ya partimos, ¿no es cierto?, indicando cuáles eran sus competencias, cuál era su integración, ¿no es cierto? Indicamos también su jurisdicción y quedamos, digamos, a la espera de poder partir viendo, ¿no es cierto?, cuáles eran los principales procedimientos que, eh, que conocían los tribunales ambientales. Como les dije anteriormente, la ley que crea los tribunales ambientales, la ley 20.600, y establece esta ley en su artículo 17, cuál es la competencia para estos tribunales, ¿no es cierto?, que conoce finalmente los tribunales ambientales. Vimos que el número 17 enumera 8 causales de competencia y quedó pendiente para ver esta clase previo al revisar ya los procedimientos en particular, cuáles eran las partes que van a intervenir en cada uno de los procedimientos que va a conocer el Tribunal Ambiental. ¿Quiénes son los organismos de la administración del Estado o personas naturales o jurídicas que eventualmente pueden intervenir como parte en los asuntos que son de competencia de los tribunales ambientales? Y este artículo 18 establece una correlación con el artículo 17 en términos de que otorga competencia para recurrir, digamos, ante el tribunal dependiendo de la acción, ¿no es cierto?, que se va a entablar. Por ejemplo, en el caso del artículo 17, número 1, que es la competencia que se le otorga al tribunal para conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que establecen las normas primarias o secundarias de calidad del ambiente, digamos, calidad ambiental, y las normas de emisión o las que declaran zonas saturadas o latentes. En ese caso, el artículo 18 legitimidad activa a cualquier persona que considere que los decretos que se enumeran, ¿no es cierto?, en el artículo 17, no se ajusten a la ley 19.300 o causen perjuicio. Por lo tanto, hay una correlación entre el artículo 17, número 1, que otorga, ¿no es cierto?, competencia para conocer de esos determinados asuntos, y el artículo 18, número 1, establece quiénes cuentan con legitimidad activa para poder recurrir ante el Tribunal Ambiental. Por su parte, el artículo número 2, que es el 17 número 2, ¿no es cierto?, que le otorga competencia al Tribunal Ambiental para obtener la reparación del medio ambiente dañado, o sea, en el caso, ¿no es cierto?, de competencia que tiene el Tribunal Ambiental para conocer de las demandas por daño ambiental. Bueno, pueden o son legitimados activos para recurrir ante el Tribunal Ambiental e interponer una acción de demanda ambiental las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades por los hechos que han acaecido en sus respectivas comunas, y también el Estado a través, ¿no es cierto?, del Consejo de Defensa del Estado. Incluso aquí hay una restricción en orden a que si la demanda es interpuesta por alguno de los titulares que ya se señalaron, o sea, por las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido el daño o perjuicio, por las municipalidades, ojo, las municipalidades tienen competencia para entablar demandas por daño ambiental respecto de hechos que hayan acaecido en sus respectivas comunas. O bien el Estado, ¿no es cierto?, también puede demandar, y ustedes saben que el Estado demanda a través del Consejo de Defensa del Estado. Si alguno de ellos ha interpuesto primeramente la demanda, los otros no pueden interponer la misma demanda. Esto sin perjuicio de que
cualquiera otro de estos actores, ¿no es cierto?, puede intervenir en el proceso como tercero coadyuvante, ¿ok? Y ahí nos remitimos a las normas del artículo 22 y siguiente, ¿no es cierto?, del CPC. También establece este artículo 18, número 2, una obligación que en el caso de cuando la Superintendencia de Medio Ambiente determina que se ha producido un daño ambiental, el Consejo del Estado siempre debe demandar como parte principal la reparación del daño ambiental, vía, ¿no es cierto?, demanda ambiental. Nuevamente, ahora una correlación entre el 17 número 2 y el 18 número 2. O sea, cuando hablamos de demanda por reparación de daño ambiental, la legitimidad activa la encontramos en el 18 número 2. ¿Quiénes pueden demandar? En términos generales, las personas naturales o jurídicas, los municipios o el Consejo de Defensa del Estado. Cuando demanda uno, el otro tiene que actuar como tercero coadyuvante. Y en los casos en que se ha decretado el daño ambiental por la Superintendencia de Medio Ambiente, tiene que demandar el Consejo de Defensa del Estado como parte principal. ¿Ok? Ese es, en el fondo, la causal del 18 número 2. Seguimos. En el caso del 18 número 3, establece la correlación de competencia con las acciones que se interponen, ¿no es cierto?, en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, de conformidad a lo que está dispuesto en el artículo 56 de la LOSMA. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, lo que ya revisamos latamente en las clases anteriores, las resoluciones que se dicten, por ejemplo, dentro de un procedimiento sancionatorio, ¿ok? En este caso, ¿quiénes pueden recurrir? El 18 número 2 le otorga competencia para recurrir a todas las personas naturales o jurídicas que fueron directamente afectadas por la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente. Vimos dentro, ¿no es cierto?, del procedimiento que de esta resolución, o sea, en estos procedimientos, ¿no es cierto?, intervienen, por ejemplo, principalmente el titular, ¿no es cierto?, que es contra quien se siguen estos procedimientos sancionatorios, pero también pueden hacer observaciones dentro del proceso, se pueden hacer parte dentro del procedimiento sancionatorio terceros, ¿no es cierto?, quienes vivan cerca en las inmediaciones del proyecto, por ejemplo, alguna comunidad, etcétera, etcétera. Eso ya también lo vimos cuando se genera, ¿no es cierto?, la evaluación ambiental. Por lo tanto, nuevamente una correlación entre el 17 número 3 y 18 número 3. Luego, en el caso de que quienes en el caso del 17 número 4, que es donde se le entrega, ¿no es cierto?, competencia al Tribunal Ambiental para conocer de aquellas medidas provisionales que pueden ser dictadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, según el artículo 48, o bien cuando las sanciones establecidas en la letra C y D del artículo 38 sean la sanción que da cuenta que se debe aplicar según el procedimiento sancionatorio, estas deben ser elevadas en consulta de manera obligatoria. Y en este caso, entonces, será competente, bueno, obviamente deben ser elevadas en consulta, ¿no es cierto?, ante el Tribunal Ambiental, de eso estamos hablando. Y en este caso, tendrá legitimación activa para poder recurrir la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque evidentemente son autorizaciones que se van a solicitar al tribunal. Y por lo tanto no tiene sentido que concurra ningún otro tercero, porque es una facultad privativa de la Superintendencia del Medio Ambiente eventualmente el imponer cualquiera de estas medidas provisionales o sanciones, pero que requieren, dado ya como lo he dicho en varias oportunidades, dada la gravedad de la sanción que se va a imponer, requieren que el tribunal, ¿no es cierto?, las autorice. También, en el caso del 17 número 5, y en el caso del 17 número 6, que son básicamente las acciones que tienen que ver, las reclamaciones que tienen que ver con resoluciones que provengan ya sea del director ejecutivo del SEA, ¿no es cierto?, o del comité de ministros,
que vengan a ser reclamadas ante el Tribunal Ambiental. Pues bien, en ese caso, el artículo 18, número 5, le otorga competencia a las personas naturales y jurídicas que presentaron sus reclamaciones de conformidad a la ley. O sea, las personas naturales o jurídicas que reclamaron que reclamen, ¿no es cierto?, que de acuerdo a lo establecido en los artículos 17, número 5 y número 6, puede entonces presentar una reclamación ante el Tribunal Ambiental. ¿Quiénes son normalmente? Normalmente pueden ser terceros, puede ser la misma empresa que, por ejemplo, no esté conforme con la evaluación ambiental que se le haya realizado, ¿no es cierto? Los terceros que eventualmente puedan no estar de acuerdo con las autorizaciones que la superintendencia haya entregado para efecto, perdón, que el Servicio de Evaluación Ambiental haya dictado, ¿no es cierto?, para efecto de funcionamiento, por ejemplo, de alguna industria, etcétera, etcétera. Y para el caso del artículo 17, número 7, o sea, aquellas reclamaciones que se interpongan en contra de los actos administrativos que dicten los ministerios o servicios públicos para la ejecución, ¿no es cierto?, o la implementación de las normas de calidad, de emisión, los planes de prevención o descontaminación, en ese caso va a tener competencia para recurrir ante el Tribunal Ambiental cualquier persona que considere que los actos administrativos que dicten estos ministerios o servicio público para la ejecución e implementación de estas normas infrinjan la ley, las normas o los objetivos de los instrumentos que ellas deben determinar. Por lo tanto, en el número 7, la competencia que está enumerada en el artículo 17, número 7, tiene su correlación con el artículo 18, número 7, en cuanto a legitimidad activa. Y por último, en el caso de las reclamaciones en contra de la resolución que va a resolver un procedimiento administrativo de invalidación de cualquier acto administrativo que tenga carácter ambiental, el plazo para interponer la acción, sabemos que es de 30 días, y ¿quién tiene legitimidad activa para hacerlo? De acuerdo al artículo 18, número 7, quien hubiese solicitado la invalidación, ¿no es cierto?, administrativa. O sea, quien recurre para solicitar la nulidad de ese acto administrativo tiene también competencia para recurrir ante el Tribunal Ambiental en el caso que no haya sido concedida esta invalidación, o el directamente afectado por la resolución que va a resolver este procedimiento administrativo de invalidación. Entonces, recapitulando, el artículo 17 de la ley 20.600 va a establecer la competencia del Tribunal Ambiental. El artículo 18 va a legitimar a quienes pueden recurrir al Tribunal Ambiental a través de alguna de las reclamaciones o acciones que están definidas en el artículo 17. En general tienen una correlación. 18 número 1, 17 número 1, 18 número 2, 17 número 2, así, etcétera, etcétera, hasta el número 5, que en ese caso el 5 y el 6 quedan resueltos en el 18 número 5, y por lo tanto ahí se nos, para efectos, digamos, visuales, se nos va un número, pero lo que quiero que les quede claro es la correlación que hay entre estos dos artículos, tanto de competencia como de invalidación. Perdón, de competencia como de legitimación. ¿Alguna duda en esto? ¿No? Sigamos entonces. No, profesora. Bien. A lo que me interesa que puedan
que vamos a avanzar en esta clase y que están, yo se los voy a explicar, sin embargo, en este gráfico está bastante resumido, pero ustedes lo van a poder ver en la ley 20.600 más en detalle por cualquier duda o consulta. A ver, la ley 19.300, perdón, la ley 20.600 establece básicamente 4 procedimientos. Yo aquí les mencioné 3, pero 3 porque son los que le otorga competencia al Tribunal Ambiental. Pero la ley 20.600 habla de reclamaciones judiciales, reclamaciones de ilegalidad, de demanda por daño ambiental, por reparación de daño ambiental, solicitudes y consultas de la Superintendencia de Medio Ambiente. Aquí tenemos los 3 procedimientos que se le otorga competencia al Tribunal Ambiental para que pueda conocer de ellos. Sin embargo, la ley 20.600 regula 4, ¿ok? Regula también un juicio de indemnización de perjuicios. Pero lo que yo les he dicho desde la primera clase, la reparación del daño ambiental en ningún caso obedece a la lógica, ¿no es cierto?, de una reparación económica, sin perjuicio que se puedan, ¿no es cierto?, establecer, evidentemente, cualquier acción va a tener evidentemente una correlación económica, porque claramente va a tener un valor y por lo tanto cualquier acción de reparación va a tener implicancias económicas. Pero cuando lo que se pretende es una indemnización pecuniaria, entonces el tribunal competente no es el tribunal ambiental. Ojo acá, porque acá hay mucho, bueno, ahora no, pero hubo mucho error en un inicio. Se recurría ante el tribunal ambiental solicitando demanda por reparación de daño ambiental y en el fondo lo que se estaba pidiendo era una indemnización de perjuicio. El tribunal ambiental no es competente para eso. El tribunal ambiental lo que es competente es para acciones que tengan que ver con la reparación del daño ambiental. Y si yo quiero ver el tema, digamos, la acción pecuniaria a propósito de la reparación por daño ambiental, en el caso, por ejemplo, que yo obtenga una sentencia favorable en términos de que efectivamente se generó un perjuicio, por ejemplo, en un predio mío, y que va a ser reparado de esta manera, ambientalmente, yo puedo recurrir con esta sentencia, por ejemplo, ante el juez civil y dentro de un procedimiento sumario se va a decretar eventualmente alguna acción indemnizatoria. Esa es la ventaja de eventualmente recurrir ante el Tribunal Ambiental. Yo obtengo una sentencia favorable y después eventualmente puedo solicitar las indemnizaciones pecuniarias correspondientes a través de este procedimiento especial, que es un procedimiento sumario, que se conoce, ¿no es cierto?, por el juez civil, ¿ok? Pero como estamos viendo la competencia de los tribunales ambientales, entonces solo vamos a ver estos 3 procedimientos para efectos de la competencia del tribunal. Ahora bien, en cuanto a la reclamación está contenida a partir del artículo 27 de esta ley, está regulada desde el artículo 27 al artículo 31. Básicamente lo que a mí me interesa es que tengan ustedes y logren manejar para efectos prácticos cómo se tramita una reclamación, ¿ok? Ya sabemos por qué causales yo puedo presentar un reclamo de ilegalidad. Las más comunes son las del 17 número 3, o sea, las que vienen a propósito de actos que están, de actos administrativos dictados por la Superintendencia de Medio Ambiente, y las del 17 número 5 y número 6, que son las que también actos que emanan, ¿no es cierto?, ya sea del Comité de Ministros, del Director Ejecutivo, del Servicio de Evaluación Ambiental, que dicen relación básicamente, ¿no es cierto?, con la aprobación o no de algún proyecto. Esas son las que en términos generales son más conocidas, ¿ok? Tienen mayor aplicación, a lo menos en los tribunales ambientales, en el primero y en el tercero. En el segundo hay un poquito más de movimiento respecto del 17 número 1, pero en ningún caso de la misma manera, por el tema de las normas
emisión y en las normas perdón, por el tema de las normas ¿cómo se llama? De las normas primarias, secundarias y las zonas de latencia saturada. ¿Ah? Por ejemplo, todo el tema que en algún momento se vio a propósito de Quintero Puchuncaví, etcétera, etcétera, que tuvo más revuelo, también, por ejemplo, la contaminación que se produce en la región metropolitana. Hay como que, porque hay normas además que pueden ser reclamadas, etcétera, hay como que tenemos un poquito más de competencia. Para efectos prácticos se lo estoy indicando. ¿Ah? Pero lo que se ve normalmente es 17 número 3 y 17 número 5, 6. ¿Ya? Ya, se interpone una demanda, o sea, una reclamación, perdón. Acuérdense que la reclamación lo que pretende básicamente es declarar que un acto dictado administrativamente es ilegal o arbitrario, ¿no es cierto? Y en el fondo lo que se pretende es la declaración de nulidad de ese acto, dejarlo sin efecto, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la multa que me interpuso la Superintendencia de Medio Ambiente, porque la verdad es que su procedimiento sancionatorio estuvo viciado y por lo tanto esa resolución sancionatoria que me condena a mí para el pago de una multa no corresponde. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que se haya aprobado con una resolución de calificación ambiental favorable por el Servicio de Evaluación Ambiental este proyecto que se va a construir a 100 metros de mi predio o de mi casa, porque en realidad fue mal evaluado. No se consideraron mis observaciones, no se consideraron las observaciones de los servicios técnicos, etcétera, etcétera. Vengo yo y recurro ante el tribunal. ¿Qué hace? ¿Qué hago? Presento una reclamación que debe presentar algunos requisitos. Primero, esta reclamación, de acuerdo al artículo 27, se tiene que presentar por escrito y debe contener además los fundamentos de hecho y de derecho junto a las peticiones concretas que se van a someter a la decisión del tribunal. ¿Ok? Por lo tanto, presento mi reclamación. ¿Cómo la presento? La presento por escrito. Es muy similar en todo caso a los requisitos de la demanda acá, ojo, que a los de 254 del CPC. Tiene que contener, ¿no es cierto?, los fundamentos de hecho y de derecho y las peticiones concretas. Además, tengo que presentarla evidentemente en tiempo y forma. Ya vimos, ¿no es cierto?, cuáles son los plazos para reclamar en el caso de, por ejemplo, el procedimiento sancionatorio de alguna de este tipo de resoluciones y también en el caso de las resoluciones de servicio de evaluación ambiental. En el primero, el plazo es de 15 días, hablamos ahí que habían alguna suspensión en algunos casos, pero la regla general 15 días y la regla general en el caso de las resoluciones que emanan del SEA es de 30 días. ¿Ya? Por lo tanto, el tribunal tengo que también, ante el tribunal ambiental, tengo que, como toda acción, ¿no es cierto?, interponerla dentro del plazo. El tribunal, una vez presentada esta reclamación, tiene que hacer un examen de admisibilidad que se va a ver en cuenta, ¿no es cierto? Acuérdense que estamos en la jerarquía del tribunal es de corte de apelaciones, por lo tanto esto es muy similar a la tramitación del recurso, por ejemplo, de apelación, ¿ya? Es muy similar. También lo va a hacer previa vista de la causa, va a conocer, pero estamos hablando en esta parte de la admisibilidad. En la admisibilidad, entonces el tribunal viene con los requisitos del artículo 27, se cumplen, sí, en tiempo, en forma. Si esta, tiene dos posibilidades, ¿no es cierto? Acoger a trámite la reclamación o declararla inadmisible, ¿ya? ¿Por qué la va a declarar? Vamos a ir primero por la parte más cortita. ¿Por qué la declara inadmisible? La va a declarar inadmisible, ¿no es cierto?, si no se cumple con alguno de los requisitos que establece el artículo 27. O sea, que no haya sido interpuesta en tiempo y forma, que no contenga fundamentos de hecho y de derecho, y que no contenga peticiones concretas. En este caso, entonces, puede declararla inadmisible. Pero,
Ojo, que para declararla inadmisible requiere la unanimidad de sus miembros. Por lo tanto, aquí hay una excepción a la regla de la mayoría tradicional que conocemos nosotros, porque conociendo los 3 ministros en cuenta de una reclamación que no sea interpuesta o que no cumpla con los requisitos del artículo 27, todos tienen que estar de acuerdo para declararla inadmisible. Basta que uno de estos 3 ministros esté por declararla admisible y el tribunal tiene la obligación de hacerlo de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, una excepción a la regla, digamos, de la mayoría general que nosotros conocemos. Ahora bien, también puede declarar inadmisible cuando claramente lo que se haya interpuesto esté fuera de su competencia, ¿ya? O sea, cuando sea manifiestamente incompetente. La resolución que acoge, perdón, la resolución que se dicta que declara inadmisible una demanda, una reclamación, puede ser objeto de recurso. ¿Y qué recurso voy a interponer? Una reposición con apelación en subsidio. ¿De acuerdo? ¿En qué plazo? Dentro del plazo de 5 días desde que es notificada esta resolución. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver que es la primera oportunidad que yo tengo para interponer el recurso de apelación. Vamos a ver que el recurso de apelación en términos generales en materia ambiental es bastante restringido. Es más, solo en 3 oportunidades lo señala la ley en su artículo 26 que puede ser interpuesto este recurso de apelación. Bueno, acá tenemos una. En subsidio de la reposición. Y ojo también, que también, ¿ustedes ya vieron procedimiento civil, ya vieron recurso de apelación? O sea, perdón, previa vista la... Sí, bien digo, recurso de apelación. Sí, profesora, lo vimos. Ya. ¿Se acuerdan que cuando reponen con apelación en subsidio, por ejemplo, en el auto de prueba, el plazo de cuántos días es para reponer y apelar en subsidio? 5 días, si no me equivoco. La regla general, o sea, la regla general se volvió la excepción, pero es 3 días. O sea, excepcionalmente es 3 días para tú repones y apelas en subsidio. Pero en materia ambiental se mantiene lo que debiese haber sido la regla general, que es 5 días. Por lo tanto, tengo 5 días para interponer la reposición con apelación en subsidio. ¿De acuerdo? Para que lo tengan también claro, porque eso es distinto respecto al recurso de apelación. ¿Ya? Y Ahora no es bien, dígame. profesora, en el recurso de apelación, en la parte civil, no es necesario poner de nuevo las peticiones concretas y todo eso, lo que es Aquí, no, acá tú repones y después haces lo típico que en subsidio, ¿no es cierto?, en el evento que el tribunal, ¿no es cierto?, no considere el recurso de reposición, ¿no es cierto?, se solicita suban los autos en recurso de apelación de manera subsidiaria y se pide que se tengan por reproducidos todos los hechos y se señala solamente el agravio. Ah, perfecto, claro. Ahí digamos, ¿Ya? se repetía y no es necesario ponerlo. Vale. Ya, Claro. profesor. Lo que cambia aquí es el plazo, eso es lo que les quiero decir, que en este caso la reposición no va a ser dentro del tercero día, sino que dentro del quinto día. Y tengo de que me notifican que no puedo interponer, que se declaró inadmisible mi reclamación. Ahora bien, esta inadmisibilidad, como les dije, tiene estas 2 características, que tiene que ser una resolución fundada y además tiene que ser la opinión unánime.
¿Cuándo puedo interponer, cuándo puedo decir que es inadmisible? Cuando está interpuesta fuera de plazo, cuando contiene materias que están evidentemente fuera de la competencia del tribunal, cuando no esté debidamente fundada y cuando no tenga peticiones concretas. ¿Ya? Ese es el caso que el tribunal estime que es inadmisible. Ahora bien, volvemos acá al centro. Cuando el tribunal en cuenta conoce sobre la admisibilidad de la reclamación y dice, se cumplen los requisitos del artículo 27 y por lo tanto acojo a trámite la reclamación. ¿Qué pasa cuando el tribunal acoge a trámite la reclamación? Ya sabemos que la reclamación se va a interponer, obviamente el reclamado va a ser un órgano normalmente de administración del Estado. En el ejemplo que les he dicho, que son los más comunes, la superintendencia o el servicio de evaluación ambiental. El órgano reclamado, que es en definitiva el órgano que dictó el acto que yo reclamo, ¿no es cierto?, esta resolución que yo como reclamante considero que se debe dejar, se le otorga a este órgano un plazo de 10 días para que emita su informe. ¿Qué quiere decir? El informe es el equivalente a la contestación de la demanda. El órgano administrativo debe adjuntar además una copia autentificada del expediente administrativo completo y foliado, que fue el expediente que sirvió de base para dictar ese acto que se impugna, ¿de acuerdo? Tiene un plazo, como les dije, de 10 días, pero este plazo puede ser ampliable a 5 días más. En la práctica normalmente informan dentro del plazo de 15 días, pero tienen que solicitarlo, tienen que solicitar antes del vencimiento de los 10 días, tienen que solicitar la ampliación. ¿Qué pasa si el órgano reclamado, ¿no es cierto?, no presenta este informe? El procedimiento continúa y simplemente el tribunal va a prescindir de ese informe. O sea, es como el efecto de la contestación de la demanda cuando esta no se produce. No es que se termine el juicio, sino que el juicio continúa, pero no tiene en el fondo su, entre comillas, defensa. Una vez que... otro plazo importante y de una figura importante que se abre en este procedimiento dentro de los tribunales ambientales es la que dice relación con la figura del artículo 19 de la ley, que se denomina amicus curiae, cuya traducción es el amigo de la corte. ¿Quién es este amigo de la corte y por qué toma importancia en esta parte del proceso? Una vez que se acoge a tramitación y se le envía, ¿no es cierto?, el informe al órgano, también se abre un plazo que empieza a correr para que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que no sea parte en el proceso, pero que tenga idoneidad técnica o profesional en la materia que es el asunto de la controversia que ha sido sometida ante el tribunal y que invoque la protección de un interés público, esta persona puede presentar por escrito y patrocinada por abogado sus comentarios, observaciones o sugerencias. Ojo, es una persona con idoneidad técnica que no es parte del juicio, pero que tiene interés público y que es conocedor de la materia que está siendo objeto del asunto que está siendo conocido por el tribunal. Esta persona
a través de un abogado, puede entonces presentar este informe. La presentación de este informe se tiene que realizar dentro del plazo de 30 días desde que se publica en el sitio electrónico del tribunal un aviso de que se admite a trámite esta reclamación, y también en el caso del procedimiento de demanda por daño ambiental que vamos a ver posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de demanda o en el caso de reclamación, una vez que son admitidas a trámite, se tiene el plazo de 10 días para que el órgano público, ¿no es cierto?, que ha sido reclamado, informe respecto del acto reclamado. Y a su vez tiene el plazo, se apertura el plazo, ¿no es cierto?, de 30 días para que el amicus curiae, que es el amigo de la Corte, presente esta información, comentarios, sugerencias, observaciones que pretenda hacer valer en el juicio. Él no es parte del juicio, él es un tercero independiente, él no es un perito tampoco de la causa. Él es un tercero independiente que dice, yo tengo conocimiento en esta materia, en esta actividad, me interesa, mi interés público es por esto, y por lo tanto yo informo, les doy a conocer al tribunal, ilustro al tribunal de esta materia que es de mi conocimiento. ¿De acuerdo? Y para eso tiene un plazo de 30 días. Una vez entonces que ha transcurrido este plazo de 30 días y una vez que el informe haya sido emitido por este organismo público dentro del plazo de 10 días, ampliable a 5 más, la causa queda, ¿no es cierto?, en estado de relación, que es lo que normalmente, si alguno de ustedes ha visto, es el decreto de autos en relación, ¿no es cierto? Y esta certificación que realiza normalmente el relator, ¿no es cierto?, y que indica auto en relación. ¿Ya? Luego, el tribunal, una vez que la causa quedó, como quien dice, trabada ya la litis con esta reclamación y el informe, el tribunal va a fijar una fecha para realizar la vista de la causa. Y aquí es donde le decía, la vista de la causa tiene, o la forma de conocer es las mismas reglas del recurso de apelación, con algunas excepciones que están determinadas en el artículo 29 de la misma ley. ¿Cuáles son? En este tipo de audiencias de auto en relación, en este tipo de vista, no se va a admitir prueba testimonial ni confesional. Y las causales de suspensión de la causa, de la vista de la causa, solamente pueden proceder las del número 3, 4 y 6 del artículo 165 y también la de suspensión de común acuerdo. Entonces,
se hace la vista de la causa, son las mismas reglas del recurso de apelación, ¿no es cierto? Se fija la audiencia, se realiza la audiencia, ¿no es cierto?, para escuchar los alegatos, en este caso de la parte reclamante y de la parte reclamada, ¿no es cierto?, y de algún tercero, y puede ser suspendida, sí puede ser suspendida, pero tiene causales más restrictivas, o sea, solo 3 de las causales, y además la causal de suspensión de común acuerdo. ¿Ya? No se va a admitir prueba testimonial en esta instancia, ni tampoco se va a permitir prueba confesional. Por lo tanto, la única prueba que eventualmente se puede acompañar es la que diga relación, ¿no es cierto?, con prueba documental, solicitar, ¿no es cierto?, una inspección personal del tribunal, peritos, pero no vamos a tener testigos, ni tampoco vamos a tener prueba confesional. ¿Ya? Se realiza la vista de la causa, que a todo esto, por si tienen alguna duda, ustedes pueden entrar a la página del tribunal, por ejemplo, del 1TA, que es el Tribunal de Antofagasta, el primer tribunal, y ahí ustedes van a ver, causa, después voy a mostrarles la página, y pueden ver las causas, están grabadas, porque hay obligación de grabar las causas, de publicarlas. Ahí también vamos a ver que están los avisos amigos curia, entonces ahí ustedes pueden ver una vista de la causa, ¿ya? Y se realiza la vista de la causa y con esto va a quedar cerrado el debate y entonces el proceso queda en estado de dictarse sentencia. Ojo, el plazo aquí para dictar sentencia es de 30 días desde que la causa queda en acuerdo. Sin embargo, pueden dictarse eventualmente por parte del tribunal las medidas para mejor resolver. Y en ese caso, si el tribunal estima que es necesario dictar una medida para mejor resolver, como por ejemplo oficiar a alguna institución o generar una visita inspectiva, ¿no es cierto?, una inspección personal del tribunal o alguna otra, o requerir algún documento, etcétera, en ese caso el tribunal tiene entonces el plazo de 30 días, o sea, tiene el plazo de dictar, tiene la posibilidad de dictar esta medida, pero tiene que ser dentro del plazo, ¿ok? Dentro del plazo de los 30 días. Posteriormente, una vez que se dicta entonces la sentencia, llegado, ¿no es cierto?, acuerdo, el tribunal tiene 30 días para dictar la sentencia, y una vez que se dicta la sentencia, que puede, ¿no es cierto?, declarar, por ejemplo, que el acto administrativo no es conforme a la normativa vigente y va a anular de manera total o parcial la disposición o el acto que fue recurrido, o en el caso que corresponda, podrá también pedir que se modifique una actuación, como también puede, ¿no es cierto?, rechazar la reclamación. Ahora bien, este tribunal, por esta vía, lo que hace es declarar lo que ya les indiqué, o sea, la posibilidad que tienes de decir este acto es nulo, dejarlo sin efecto, o decir es nulo parcialmente también, puede acoger la reclamación de manera parcial, puede rechazarla, pero no puede sustituir el contenido en el caso que se anulen los actos del artículo número 1 y número 7 del 17. ¿Cuáles son estos? No puede sustituir en
definitiva el contenido de las normas de emisión, declaración de zona de latencia, normas primarias, secundarias, no puede, solo podría dejarlo sin efecto, ¿de acuerdo? Pero no puede sustituir el contenido. Y lo mismo, tampoco puede sustituir el contenido cuando se requiera determinar, ¿no es cierto?, el contenido discrecional de ciertos actos. Por ejemplo, podrá decretar que una sanción de la Superintendencia en Medio Ambiente es ilegal porque dentro de su tramitación, por ejemplo, dentro del procedimiento sancionatorio no se cumplió alguna de las etapas o no se ponderó de manera correcta algún informe, pero no puede interponer él la sanción que debería haber sido impuesta por la superintendencia. Solo puede devolverle, anular su acto y decirle, superintendencia, usted este acto no vale porque incurrió en tal vicio. Y entonces la superintendencia va a tener que retrotraer y nuevamente realizar eventualmente el procedimiento sancionatorio completo o hasta donde sea anulado el acto. ¿De acuerdo? Porque la normativa ambiental, justamente acuérdense que lo que se ha pretendido desde siempre con la normativa ambiental es que esta no caiga en la arbitrariedad. Entonces, lo que acá tampoco el tribunal, ¿no es cierto?, va a tomar atribuciones que no le corresponden. ¿De acuerdo? Esta es una atribución privativa, por ejemplo, la imposición. La potestad sancionatoria de la SMA es privativa de la SMA. Lo que el tribunal puede hacer es decir, usted lo hizo mal y por lo tanto se anula su acto. Pero no puede tomarse esa atribución y decir, yo impongo X cantidad de multas. No, yo puedo decir que esa multa está mal impuesta, pero no puedo fijar el valor de esa multa. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? En cuanto a la recursividad, en cuanto a la recursividad, aquí respecto de la sentencia que dicta el Tribunal Ambiental en procesos de reclamación, cabe el recurso de casación en el fondo. ¿De acuerdo? Yo les dije, la apelación acá ustedes no la van a ver, en el fondo y en la forma. Casación en el fondo y en la forma. Pero el recurso no en todas las causales. Y el artículo 26 de la ley lo establece. Entonces, ¿procede el recurso de casación respecto a la sentencia que dicta el Tribunal Ambiental? Sí, es el recurso por el cual debe reclamarse, o sea, debe, digamos, impugnarse. Y el artículo 768, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 768, ¿no es cierto?, que es el que regula la casación, solo respecto a los números 1, 4, 6 y 7. En ese caso, ¿no es cierto?, solo respecto de estos numerales, ¿no es cierto?, de estas causales, yo puedo casar. Entonces, respecto a la casación en el fondo, cabe respecto al 767 y respecto a la casación en la forma, ¿no es cierto?, el 768, pero solo respecto a los numerales 1, 4, 6 y 7. ¿De acuerdo? Esa es la parte recursiva. Sigamos. Segundo procedimiento que conoce el Tribunal Ambiental. No se me baja ahí. Ahí está, es el procedimiento de demanda por daño ambiental que está regulado del artículo 33 al artículo 44. ¿Ok? Ya.
La demanda por daño ambiental puede comenzar por demanda directamente, porque si interpongo una demanda ya sabemos quiénes son los competentes para poder, quiénes tienen legitimidad activa para interponer la demanda, o puede comenzar por medida prejudicial. Cuando comienzo por medida prejudicial, vamos a ir por lo más cortito, cuando empiezo por medida prejudicial, tienen la misma tramitación de las normas del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto no tiene sentido que volvamos a repetir acá la tramitación. Lo importante acá es que el artículo 24 de la Ley de Tribunales Ambientales regula las medidas cautelares de manera especial, las medidas cautelares conservativas e innovativas. ¿Ya? Ahí establece cuándo el tribunal las puede decretar, qué medidas puede decretar, y el plazo, ¿no es cierto?, que estas medidas van a durar. Artículo 24. No se olviden de esto para que lo lean, de la Ley 20.600. Sigamos con la demanda. ¿Qué hago con la demanda? Presento la demanda. ¿Qué requisitos debe cumplir mi escrito de demanda? Los mismos requisitos del 254. Y además, en mi demanda, acuérdense, yo solo puedo pedir al tribunal la declaración de que se ha producido un daño ambiental por culpa o dolo del demandado. ¿Cuál es la vinculación, no es cierto?, el nexo de causalidad entre el acto y entre el acto doloso culposo del demandado, ¿no es cierto?, y el daño que se produjo, evidentemente. Y debo indicar la condena del demandado a repararlo materialmente conforme al artículo 53 de la Ley 19.300. Ya vimos anteriormente, las primeras clases, cuando vimos el tema de daño ambiental, ¿no es cierto?, establecimos que está en el artículo 53 y dijimos de la Ley 19.300, y dijimos que la demanda por daño ambiental, lo que uno debe tratar de acreditar es que se ha producido daño ambiental por culpa o por dolo del demandado, y también tengo que indicar las medidas que yo quiero para repararlo. ¿Ya? Entonces, básicamente, la demanda tiene que contener los requisitos del 254, tengo que indicar que se produjo un daño ambiental que fue por culpa o por dolo del demandado, y tengo que indicar que se le condena al demandado conforme, ¿no es cierto?, al artículo 53 de la Ley 19.300, e indico, ¿no es cierto?, de qué manera quiero esa reparación, que se le condene, y de qué manera quiero, ¿no es cierto?, que esto se repare. Por eso es que es importante revisar el artículo 53. Ahora bien, la demanda puede no cumplir alguno de estos requisitos, y en este caso se va a dictar una resolución en el que se le va a pedir que sea complementada esta demanda dentro de 5.º día.
Si esta complementación no se produce, se tiene por no presentada. Y en el caso que obviamente se complemente, se tiene por presentada. Ahora bien, si yo acojo a trámite esta demanda, acuérdense que hay dos cosas. Por un lado, ¿no es cierto?, tengo la posibilidad o sea, tengo que notificar al demandado, evidentemente, de toda demanda hay que notificar, pero también me nace, acuérdense que en este procedimiento que es especial, también se apertura este plazo de los 30 días de amicus curiae, ¿de acuerdo? Que surge a propósito de la incorporación de en la página web del tribunal, de que se admitió a trámite una demanda, ¿no es cierto? Y con eso el tribunal cumple su obligación de publicarla en esa página web. Y ahí nace, ¿no es cierto?, surge el plazo para este tercero, para eventualmente hacerse parte en este juicio como amicus curiae. Ahora bien, de la demanda, obviamente se le otorga un traslado, tengo que notificar la demanda, ¿ah? Se notifica de acuerdo a las reglas del Código Civil. Ojo que de conformidad al artículo 46, si mal no recuerdo, no, con el artículo 47, de los procedimientos son normas supletorias las disposiciones del libro primero y segundo del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, como si no tengo norma especial, me tengo que ir al CPC. Notifico la demanda, y aquí tengo una norma especial. Al notifico la demanda, el demandado tiene un plazo de 15 días para contestar la demanda, y aquí también corre la tabla de emplazamiento, ¿ya? Pero con un tope, que en ningún caso, desde que es notificado, puede contestar la demanda fuera del plazo de 30 días. Aquí hay una situación bien especial que se produce en estos tribunales, porque yo les decía en la clase anterior, ¿no es cierto?, que cada tribunal tiene como jurisdicción una macrozona. Por ejemplo, en el caso de la macrozona norte, el tribunal se encuentra en Antofagasta. Aquí tiene su asiento, pero es competente desde Arica hasta Coquimbo. ¿Qué pasa si un demandado está en Coquimbo? ¿Va a tener el plazo de 15 días? No, va a tener el plazo de 15 días más, ¿no es cierto?, los que le otorga la tabla de emplazamiento. Si el demandado está en Santiago, por ejemplo, lo mismo. Va a tener el plazo de los días que está en Santiago, no obstante que es la jurisdicción, ¿no es cierto?, es en Antofagasta. Pero en ningún caso desde notificar, o sea, en ningún caso el plazo puede exceder de 30 días. O sea, en el caso de todos los aumentos que se puedan contar, nunca puede ser más de 30 días. Es el plazo fatal de contestación que pudiese tener un demandado. Ahora bien, una vez notificado y contestada, o sea, al momento de contestar el demandado también puede interponer, ustedes ya lo vieron en procesal, ¿no es cierto? Ustedes pueden interponer excepciones dilatorias, ¿cierto? En este caso, las excepciones dilatorias se pueden oponer, o sea, y de hecho no es facultativo, o sea, solo se pueden oponer como cuestiones principales del juicio, ¿ok? Como alegaciones de fondo. Y se van a tramitar conjuntamente con la demanda, salvo la excepción de incompetencia. En este caso, el tribunal, si bien yo lo pongo de fondo, el tribunal puede suspender y decirme, ok, como puedo ser incompetente, ¿no es cierto?, no voy a venir a resolver, a hacer todo un juicio, llevar a todo un juicio adelante,
y declararme incompetente al dictar la sentencia. Entonces el tribunal puede suspender y resolver esa incompetencia. ¿De acuerdo? Pero es facultativo, ¿eh? El tribunal puede también dictarlo al final. Normalmente, si es una incompetencia evidente, lo va a decretar de inmediato, pero si no, lo puede resolver al final. Ahora bien, contestada la demanda, ¿no es cierto? El tribunal tiene dos posibilidades. Puede recibir la causa prueba o puede fijar, o puede, perdón, no recibir la causa prueba. Si fija la causa prueba, ustedes saben que cuando fija la causa prueba va a dictar un auto de prueba. Así se materializa la fijación del auto de prueba. Cuando estime que hay hecho, ¿no es cierto?, pertinente, sustancial y controvertido, el tribunal puede establecer entonces y fijar la causa, recibir la causa prueba y dicta, ¿no es cierto?, este auto de prueba. En contra de esta resolución que fija la causa prueba, o de este auto de prueba, se puede recibir, se puede impugnar, ¿no es cierto?, a través de un recurso de reposición con apelación al subsidio. Y aquí el plazo es de 3 días. Es la misma apelación, la reposición con apelación civil que conocemos nosotros. ¿Ok? Si no recibe la causa prueba, el tribunal va a convocar a una audiencia que en ningún caso puede ser superior a 30 días. Y en esta audiencia, el tribunal va a proponer bases de conciliación si lo estima pertinente. Ahora bien, si las partes llegan a acuerdo en esta audiencia o no hay acuerdo, el tribunal va a fijar un plazo para que cada parte formule sus alegaciones orales, sus alegatos, ¿cierto? Y va a fijar una audiencia también perdón, una vez que se generan estas alegaciones, ¿no es cierto?, el tribunal ya queda en estado, ¿no es cierto?, de poder dictar sentencia y va a dictar su sentencia en un plazo no superior a 30 días, salvo que exista, por ejemplo, un informe pericial pendiente, caso en el cual, ¿no es cierto?, se puede ampliar por razones fundadas hasta por 5 días, donde tendrán los ministros la obligación de dictar la sentencia. Esa es cuando estamos frente a esta posibilidad de, no sé si ven el cursor, de que no se reciba la causa prueba. ¿Ok?
el tribunal estime que no hubo hechos pertinentes, sustanciales controvertidos, llama a la audiencia de conciliación, esta se produce y se termina obviamente el proceso, o bien no se produce la conciliación, entonces le va a dar un espacio, un término para que las partes hagan sus alegaciones y luego va a citar a las partes a oír sentencia. ¿De acuerdo? Y ahí tienen un plazo de 30 días, que puede ser ampliable a 5 días. Y por último, en el caso que la audiencia, perdón, en el caso que se reciba la causa prueba, el tribunal también aquí tiene la obligación de fijar audiencia dentro de un plazo no anterior a 20 días ni después de los 30 días. ¿De acuerdo? Y en este plazo, el tribunal puede proponer bases de conciliación. En términos prácticos, y en este último año de pandemia, como ustedes saben que están suspendidos los procesos, las etapas probatorias y generales en los procedimientos, se ha trabajado en los tribunales mucho en esto de las bases de conciliación, porque además como son temas muy técnicos, con mucho requerimiento, entonces las bases de conciliación son bastante extensas en general, no solo por la pandemia, pero se ha trabajado mucho en esto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entran a la página de este tribunal al menos, que ha trabajado mucho en el tema de conciliación socioambiental, van a ver que hay 3, 4 audiencias de continuación para efectos de discusión de bases de conciliación, ya visitas a terreno, solicitudes de amigable componedor, etcétera, etcétera. Bueno, para fijar esta audiencia, entonces, tiene que ser en un plazo, para fijar la audiencia prueba, de 20 a 30 días, entre 20 y 30 días, y ahí el tribunal fija base de conciliación. Si hay acuerdo, se termina el procedimiento. Si no hay acuerdo, se va a recibir la causa prueba. ¿Ok? Se recibe la causa prueba y aquí sí yo puedo hacerme valer de mis medios probatorios. Documental, testimonial, pericial, ¿ya? Y tengo algunas situaciones, regulaciones especiales. Por ejemplo, tengo que presentar lista de testigos dentro del 5º día de notificar la resolución que recibe la causa prueba. Tengo que presentar todos los documentos hasta 5 días antes de la prueba, antes de la audiencia de prueba. Y para efectos del informe pericial también tengo normas especiales, reguladas donde artículo 39, 40, 41, 42 de la ley 20.600. Realizo mi audiencia, rindo la prueba, ¿no es cierto?, ofrecida. Y luego el tribunal me va a citar a oír sentencia dentro de un plazo no superior a 30 días. Y el tribunal también puede, en este plazo, ¿no es cierto?, pedir medidas para mejor resolver, puede disponer medidas para mejor resolver, que también tiene que ser vista dentro del plazo que tiene para dictar sentencia. Dentro del plazo, ¿no es cierto?, que tiene para dictar sentencia. ¿Cabe recurso? Ya lo vimos, sí. Recurso también de casación. Y por último, dijimos que están
las solicitudes o la consulta como tercer procedimiento, que es cuando el tribunal, perdón, cuando la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el único legitimado activo, ¿no es cierto?, que puede recurrir de esto, le pide al tribunal que conozca, ya sea aprobando las medidas provisionales que dentro del procedimiento la superintendencia pueda dictar, que ya vimos que eran medidas bastante estrictas en cuanto a los efectos que ésta pueda producir, ¿no es cierto?, bastante gravosas eventualmente, que son las del artículo 48 de la LOSMA, que les voy a refrescar. El artículo 48 establece, ¿no es cierto?, que cuando se trate de la clausura temporal, parcial o total de las instalaciones, la detención del funcionamiento de las instalaciones o la suspensión de la resolución de calificación ambiental, deben, ¿no es cierto?, ser pedida la autorización correspondiente ante el Tribunal Ambiental antes de ser aplicada como medida provisional dictada por la superintendencia. Eso es por un lado. Y también debe requerir y elevar en consulta al Tribunal Ambiental cuando la imposición de una sanción, que son las de la letra C y D del artículo 38 de la ley de la LOSMA, que en este caso son la clausura temporal o definitiva y la revocación de la resolución de calificación ambiental, en esos casos también debe pedir autorización al Tribunal Ambiental para poder imponer esas sanciones. El procedimiento con el cual conoce el Tribunal Ambiental es un procedimiento breve. Incluso el tribunal puede dar la autorización de manera telefónica y es conocida por en el caso de las solicitudes, se remiten al tribunal y son conocidas por uno de sus miembros, ni siquiera por el tribunal colegiado, porque se supone que hay una inminencia de daño, por lo tanto requiere un pronunciamiento inmediato. Se genera un turno en los tribunales y el ministro que está de turno va a resolver de esta medida, ¿no es cierto? Y en el caso de la consulta, conoce el tribunal el completo. Las solicitudes son normalmente realizadas, la consulta hemos tenido una sola aquí en Antofagasta, la solicitud de muchos más y en términos generales es lo que se realiza, las solicitudes más que las consultas. Estimados, luego está el tercer procedimiento que no lo vamos a ver, o sea el cuarto, perdón, que es el que yo les decía de la indemnización de perjuicio, pero como se conoce ante el juez civil, solo se los dejé ahí para efecto de conocimiento a ustedes, pero cuando se requiere una indemnización pecuniaria, aquí está el procedimiento. Cuando yo quiero una indemnización de perjuicio, aquí está el procedimiento. Lo regula la ley ambiental, pero la competencia, pero quien conoce es un juez civil en un procedimiento sumario. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿O estoy sola o no hay dudas? Por mi parte, ninguna pregunta. Ya. La materia para la prueba es hasta acá, ¿ok? Yo les dije que hablemos para el día martes, si tienen alguna consulta, si no prefiero cederles esa hora para que puedan estudiar
más que pasarles materia que además no va a entrar en la prueba, me lo hacen saber a través de Camilo. Y cualquier duda, o si quieren que tomemos la clase el martes, me avisan en la mañana, sí, para efectos de poder coordinarnos, ¿no es cierto? Y seguir avanzando en las materias, o si ustedes prefieren derechamente no tener la clase ese día, para que no se pase materia si ustedes no van a concurrir, digamos. Ok, profesor. Profesora, Díganme. ¿la prueba va a ser la misma modalidad que la prueba anterior? Sí, sí, y quedó fijada porque me dijo Camilo que habían hecho una votación, porque como es el miércoles en horario fuera de clase, entonces yo le dije mi disponibilidad, porque la prueba está para el miércoles 30. Mi disponibilidad era a las 12 o a las 16:30, pero ustedes decidieron la mayoría a las 12. Entonces la prueba va a ser el miércoles 30 a las 12 con la misma modalidad. Chicos, he tenido problemas, de hecho voy a tener que, yo creo que ir directamente al soporte acá, porque tengo las notas, pero no las puedo rescatar. Entonces, si no resuelvo esto de aquí a mañana, para poder publicársela, aun cuando yo les puse ahí cuánto era el porcentaje, así que ustedes pueden saber, digamos, inmediatamente su nota, pero igual tengo que formalizarlo, ¿ya? Pero esto lo quiero, ojalá solucionar hoy día mismo. Oye, mañana día tener ustedes o durante el fin de semana más tardar. ¿Ya? Ya, profesora. Ok, profesora, muchas gracias. Porque está corregida del mismo día, por eso le hice en el sistema. Si el problema es que no las puedo rescatar y lo he pedido ya varias veces, no he podido, la clave me bota del sistema, entonces por eso estoy con problemas ahí. Ya, pues, espero que les vaya bien. ¿Tienen cualquier duda? Me la hacen saber por atrás de Camilo, o nos coordinamos si el día martes están en condiciones de hacer la clase o prefieren quedarse para estudiar. Yo no tengo problema porque me interesaba pasarle esto, que es como de lo práctico lo más importante. Ya, que estén muy bien, déjenme bajar la lista. Vinieron súper poquito hoy día. Ya, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. profesora. Que esté bien igual.